Hola queridos estudiantes, hoy reforzaremos lo visto en las guías anteriores acerca de las cadenas tróficas y tramas alimentarias. ¿Cómo se clasifican los seres vivos según su alimentación? Existen dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y heterótrofa. En la nutrición autótrofa son las plantas las encargadas de fabricar su propio alimento. En la nutrición heterótrofa, los animales se alimentan de otros seres vivos. Los herbívoros se alimentan de las plantas. Los carnívoros se alimentan de otros animales. Los omnívoros tienen una nutrición mixta. Y los descomponedores se alimentan de plantas o animales que están en descomposición. La principal fuente de energía en el ecosistema es el sol. Entre el 1 y el 3% de la luz del sol que llega a la Tierra es utilizada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. Es en las hojas donde se capta el dióxido de carbono y el agua que en presencia de la energía solar es transformada en carbohidrato y oxígeno que va al ambiente. Detengámonos un momento para definir lo que es una cadena trófica. Una cadena trófica, llamada también cadena alimentaria, es el paso de energía y nutrientes desde un ser vivo a otro por medio de la alimentación. Una cadena trófica está formada por una serie de organismos ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. ¿Cómo representamos una cadena trófica? En nuestro ejemplo, podemos ver que siempre se inician con los productores, organismos autótrofos, organismos que fabrican su propio alimento, y así con cada ser vivo en distintos eslabones. La flechita es muy importante porque la punta de la flecha indica el organismo que come y el final de la flecha indica el organismo que es comido. En este caso, el organismo que come es la mariposa, el organismo comido es la planta. El organismo que come es el sapo, el organismo que es comido, la mariposa. El organismo que come es la serpiente y el organismo que es comido es el sapo. Las cadenas alimentarias están determinadas por eslabones. El primer eslabón son los productores, son las plantas. El segundo eslabón, los herbívoros. El tercer eslabón son los carnívoros y omnívoros. Y en el cuarto eslabón tenemos los carroñeros y descomponedores. Acá podemos observar una pirámide trófica numérica. ¿Por qué se dice numérica? Porque acá vemos en el eslabón que esta parte que es la más amplia representa la cantidad de ser vivo que hay, o sea, la más numerosa en un ecosistema son las plantas. Y así sigue sucesivamente cada eslabón explicado recién, como el primer, segundo, tercer y cuarto eslabón, siendo el final de la pirámide trófica los descomponedores. Acá podemos observar dos ejemplos de cadenas tróficas.
Si analizamos el primer ejemplo y nos preguntan qué organismo es productor, recordemos que siempre una cadena trófica comienza con los productores. En este caso, las zanahorias. El conejo sería el consumidor primario, el zorro el consumidor secundario y el buitre el consumidor terciario. ¿Cuántos consumidores existen? 3. Acá también, en este ejemplo, tenemos que estos vegetales, esta hierba, es el productor, siendo el consumidor primario la oruga, siguiendo la rana como consumidor secundario y la serpiente terciario. Entonces, en total, de los 2 ejemplos tendríamos 6 consumidores. Y si me preguntan por el consumidor secundario, en la primera sería el zorro y en la segunda sería la rana. Existen distintos tipos de cadenas tróficas de acuerdo al ecosistema en que se encuentra. Acá hay un ejemplo de un ecosistema que está en una pradera, en un lago y en el océano. Analicemos cada una de ellas. El primer eslabón de la cadena sería dado por el pasto. El herbívoro sería el grillo. El grillo come el pasto. El carnívoro sería el ratón, que come al grillo. La serpiente come al ratón y el águila come a la serpiente. En el lago tenemos las algas, las cuales son comidas por los mosquitos, las larvas de los mosquitos. La larva de los mosquitos es comido por la larva de las libélulas. Estas a su vez son comidas por los peces y finalmente los mapaches consumen a los peces. Y en el océano tenemos los fitoplancton, los cuales son consumidos por los zooplancton, estos a su vez por los peces por las focas y las focas por los tiburones blancos. Acá podemos ver claramente la diferencia que existe entre una cadena alimentaria y una red alimentaria. La red alimentaria es muy simple. Si la vemos detenidamente, podemos observar múltiples relaciones entre cadenas alimentarias. O sea, existen interconexiones entre ellas. Esa es la diferencia que existe. Solamente es que una cadena alimentaria es una cadena simple, lineal, y una red trófica o una red alimentaria son múltiples relaciones entre las cadenas alimentarias. Acá podemos ver cómo se altera una cadena trófica. La cadena trófica inicial está completa, va desde los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, hasta los descomponedores. Después vemos la cadena que ha sido alterada. Desapareció la serpiente. Esto provoca una alteración en esta cadena. Pueden haber 2 posibilidades. ¿Ya? El búho se alimenta de la serpiente. Si el búho no tiene de qué alimentarse, el búho tiene 2 opciones. Puede desaparecer del ecosistema y buscar otra fuente de alimento, irse a otro ecosistema. También acá, si desaparecen las serpientes que se comen a los ratones, podría aumentar la cantidad de ratones. Y así, al aumentar la cantidad de ratones, estos consumirían muchas plantas, muchos vegetales, muchas semillas, y la cadena alimentaria estaría totalmente alterada. Para poder concluir esta presentación, podemos señalar que las cadenas alimenticias se dan en nuestro diario vivir, aunque nosotros no nos demos cuenta. Son muy importantes para mantener el control de las especies y para que puedan continuar existiendo las mismas. Si uno de los eslabones de la cadena alimenticia se extingue,
pone en peligro a todos los otros animales, incluso hasta los seres humanos. Nos vemos en una próxima presentación, en un próximo video, esperando que te haya quedado muy claro la materia y el reforzamiento que acabo de hacer. Se despide con mucho cariño tu profesora Alice.